Donde sea menos en Miami, Jimmy Butler está harto, se siente prisionero y exige ser traspasado cuanto antes. Hola a todos, soy Álvaro y esto es El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. En este episodio vamos a comentar las últimas novedades de la saga Jimmy Butler, analizando todas las noticias, rumores, declaraciones, etcétera, para descifrar cuál va a ser el final de este culebrón. Y atentos porque tenemos un nuevo equipo favorito para fichar a Jimmy Butler. Así que todo esto en 3, 2, 1, empezamos. Bien, hay muchísimo por comentar porque han sucedido muchísimas cosas en los últimos días y semanas, así que creo que es necesario dividir este episodio en varias partes y que tenga una estructura muy clara para que nadie se pierda y que quede todo clarísimo. Así que voy a dividir este episodio en 6 partes y seguramente haré diversos clips para cada una de ellas para que si alguien quiere ver solamente alguna de las partes y no todo el resto, pues que lo pueda hacer. Pero bueno, aquí tendréis el episodio íntegro comentando absolutamente todo, como decía, sobre la saga de Jimmy Butler. Entonces, serán 6 partes. La primera será un repaso o un recordatorio de los objetivos o las prioridades de las principales partes implicadas en toda esta película, que básicamente son 3 partes. Jimmy Butler, como el jugador protagonista involucrado en todos los rumores de traspaso, los Miami Heat, evidentemente, como el equipo potencialmente vendedor de Jimmy Butler, y luego todo el resto de equipos que puedan ser potenciales compradores de Jimmy Butler. La segunda parte será una cronología de todos los acontecimientos más importantes desde mediados de diciembre más o menos hasta el día de hoy, para que se entienda perfectamente cómo este conflicto ha ido escalando con el paso de los días hasta el punto actual en el que nos encontramos. Después vamos a analizar cómo el player option de Jimmy Butler puede ser un arma de doble filo. Luego explicaré a qué me refiero. Después, en cuarto lugar, hablaremos de las distintas etapas desde el punto de vista de un jugador que quiere ser traspasado y cómo los verbos utilizados en los rumores, principalmente en las publicaciones y los tweets de Shams, en los que a veces se habla de deseo de traspaso, a veces de petición de traspaso, etc. Y veremos cómo las palabras tienen importancia y diferentes significados que pueden ser más determinantes de lo que a veces pensamos. En quinto lugar, hablaremos de la situación actual del mercado de traspaso por Jimmy Butler y, en definitiva, cuál puede ser el traspaso más probable y, por lo tanto, el futuro inmediato de Jimmy Butler. Y para acabar, en sexto lugar, voy a abrir el melón y voy a compartir con vosotros un debate que me parece muy interesante sobre si consideráis que la cultura Miami o la famosa Heat Culture ha muerto ya por completo después de todo lo sucedido en estos últimos días y semanas en torno a la figura de Jimmy Butler. Así que bueno, esa es la estructura completa del episodio y pasamos directamente ya con el primer bloque sobre los objetivos y prioridades de las principales partes involucradas en todo este conflicto o en esta saga Jimmy Butler. Empezamos por Jimmy Butler. Sabemos que desde el verano Butler lo que quiere es trincar, quiere conseguir su último gran contrato en la NBA y lo primero que hizo para conseguirlo fue pedir la extensión de contrato con Miami por el máximo este verano. Pero ahí es donde empezó todo el conflicto porque Pat Riley le dijo que ni hablar, que Miami no le iba a pagar esa extensión y ha mantenido esa postura firmemente hasta el día de hoy. Lo segundo que quiere Jimmy Butler, a ser posible, es jugar en un contender. Esto es por 2 motivos. En primer lugar, porque Jimmy Butler tiene 35 años, entonces no tiene tiempo que perder y obviamente va a ser mucho más feliz estando en un equipo que aspire a ganar el título. Pero también Jimmy Butler tiene este deseo porque sabe que los únicos equipos que están interesados o que podrían estar interesados en ficharle son contenders o equipos que se autoconvenzan de que fichando a Butler pasarían a ser contenders. Entonces, sabiendo que los equipos pues, que están en reconstrucción o que están muy lejos de competir por el anillo no van a querer a Jimmy Butler, pues Butler ya se anticipa y dice: yo solamente quiero ir a un contender, porque sabe que los demás, aunque él quisiera, tampoco le querrían. Entonces, esta sería la posición resumida de Jimmy Butler. Pasamos a los Miami Heat. Vamos a dividir la posición de Miami en 2 bloques. Por un lado, lo que sabemos claramente que Miami no quiere
y por otro lado lo que quiere. Lo que no quiere es lo más claro de todo. No quieren ofrecerle esa extensión por el máximo a Jimmy Butler, no se la van a dar. Y por otro lado, satisfacer las preferencias de Jimmy Butler pase lo que pase. Es decir, que no están dispuestos a hacerle favores a Jimmy Butler, especialmente ahora que el conflicto ha escalado, que estamos en un punto de tensión máxima y que la relación está completamente rota entre Miami y Butler, así que no van a hacerle ningún tipo de favor y en cualquier negociación de traspaso por Jimmy Butler van a priorizar y van a anteponer siempre los intereses de Miami. Así que esto hay que tenerlo claro. Pasamos a lo que Miami quiere. En primer lugar, se supone que, según informa Shams Charania, Miami quiere traspasar a Jimmy Butler cuanto antes. Básicamente porque después de todo el drama que estamos viviendo estos últimos días, Miami quiere poner fin a esta situación que es insostenible para todo el mundo, para los jugadores del equipo que están teniendo que responder preguntas incómodas constantemente en ruedas de prensa como Tyler Hero y Bam Adebayo, que ya no saben dónde meterse, para Erik Spoelstra, que también no sabe si puede contar o no con Jimmy Butler, y en general para todos los aficionados de Miami que también deben estar muy molestos con toda esta situación. Pero al mismo tiempo, este deseo de Miami entra en conflicto con otro deseo también de Miami, que es el de conseguir el mejor retorno posible en un traspaso de Jimmy Butler. Y el motivo por el que estos dos deseos entran en conflicto y a Miami le va a costar muchísimo encontrar ese equilibrio entre tener prisas y aparentar no tenerlas, es porque en una negociación de un traspaso, el equipo vendedor lo último que quiere es que se sepa que tienen prisas por vender a un jugador, porque esto demuestra que están en una situación de desesperación y en una negociación estar desesperado es sinónimo de debilidad y eso es sinónimo de vender a la baja, y eso es lo que Miami no quiere hacer, traspasar a Jimmy Butler a la baja. Por tanto, Miami está haciendo malabarismos para tratar de moverse con rapidez, avanzar en las negociaciones cuanto antes, pero al mismo tiempo tratando de aparentar que no hay ningún tipo de urgencia y que van a aguantar el tipo y resistir si no llega ninguna buena oferta por Jimmy Butler. Después también hay que hablar de Miami en el plano deportivo o competitivo, porque hay un elemento que mucha gente no tiene en cuenta, que es la situación de los futuros picks de Miami, porque Miami este año entregaría su pick de primera ronda protegido top 14, por lo tanto, si entran en playoffs, entregarán ese pick a los Thunder. Pero ¿qué pasa si Miami no entra en playoffs? Pues en ese caso se encontrarían en un escenario muy negativo, porque es cierto que Miami retendría el pick este año, pero seguirían debiendo un pick el año que viene y encima un pick desprotegido también a los Thunder en 2026, pero es que además el hecho de no entrar en playoffs este año también supondría que el pick que le deben a los Hornets en 2027, que también es protegido top 14, pasaría a convertirse en un pick desprotegido en 2028. Así que tendríamos esta doble consecuencia de que dos picks protegidos top 14 se pospondrían un año más tarde y pasarían a ser picks desprotegidos. Así que Miami va a hacer todo lo posible para entrar en playoffs este año. Y esto es relevante porque en las negociaciones de traspaso por Butler, seguramente Miami va a querer recibir un retorno con jugadores medianamente útiles para ser competitivos este año y garantizar sus opciones o maximizar sus opciones de entrar en playoffs. Y para acabar, Miami lo que quiere es preservar y proteger su reputación, porque es una franquicia que siempre ha tenido fama de tener una cultura espectacular, cuidar muy bien a los jugadores, ser muy discretos, ser muy elegantes, y también por ser una organización muy estricta y Pat Riley haber tenido siempre un control de la franquicia, no dejando que ningún jugador pues haga chantajes y en definitiva siempre anteponiendo al equipo por encima de todo. Y el problema es que a día de hoy, ante este conflicto, toda esta reputación está en riesgo y por eso Pat Riley va a hacer todo lo posible para mantener el buen nombre de la franquicia. Y por último tenemos a los equipos compradores. En este momento no voy a hablar de nombres concretos de equipos, porque eso ya lo haremos más adelante, pero sí que voy a decir que hay una tendencia generalizada en el mercado por Jimmy Butler, que es que todos los equipos, con excepción de los Phoenix Suns, están tratando de fichar a Jimmy Butler a la baja, haciendo ofertas muy bajas que seguramente
desde el punto de vista de Pat Riley, puedan algunas de ellas incluso ser insultantes. Pero saben que en estos momentos, con todo el drama que está habiendo y con el paso del tiempo, la situación está yendo a peor desde el punto de vista de Miami y por lo tanto el valor de traspaso de Jimmy Butler está cayendo en picado. Así que los equipos que están dispuestos a fichar a Jimmy Butler, insisto, lo que no van a hacer es presentar su mejor oferta posible porque consideran que no es necesario tampoco hacer un ofertón en estos momentos teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Y como decía, hay una excepción a esta norma que son los Suns. ¿Y por qué? Pues porque los Suns están desesperados. En estos momentos se encuentran en la posición 12ª del oeste y en general, desde que Matt Ishbia se convirtió en el dueño de los Suns, ha sido un equipo que ha actuado siempre de forma desesperada, con muchas prisas por mejorar y dispuestos a hacer un all-in por cualquier movimiento que pueda mejorar, aunque sea ligeramente, al equipo. Ya lo hicieron con el traspaso por Bradley Beal, que en mi opinión no tenía ningún sentido lo que pagaron por él, y ahora les encantaría intercambiar a Beal por Butler, pero es prácticamente imposible. Y bien, dicho esto, pasamos al segundo bloque y vamos a repasar la cronología de todos los acontecimientos relacionados a la saga de Jimmy Butler. Empezamos por la primera fecha importante, que es el 10 de diciembre. En esta fecha, Shams publicaba el primer tweet que abría la saga de Jimmy Butler, comentando que Miami estaba dispuesto a escuchar ofertas por Jimmy Butler. También comentaba que Butler prefería, a ser posible, ser traspasado a un contender. Entonces, con esto arrancó toda la saga, aunque insisto que el origen de este conflicto no fue en diciembre, sino en verano, cuando fracasaron las negociaciones por esta extensión de contrato de Jimmy Butler. Después, la siguiente fecha a tener en cuenta es 2 días después, el 12 de diciembre, cuando Shams publicó otro tweet que fue la famosa lista de Jimmy Butler con sus 4 destinos preferidos, que son los Suns, los Warriors, los Rockets y los Mavericks. Y esta lista se ha mantenido y se mantiene a día de hoy. También este tweet provocó un enfrentamiento entre Bernie Lee, el agente de Jimmy Butler, y Shams Charania, porque en el tweet Shams hablaba de que esta información de esta lista de destinos preferidos de Butler procedía de información que había compartido Bernie Lee en círculos internos de la NBA. Así que, en resumen, lo que Shams estaba diciendo es que Bernie Lee supuestamente le compartió esta información a un tercero y ese tercero le filtró la información a Shams. Pero bueno, en cualquier caso, conocimos esta lista de candidatos que 5 días más tarde, el 17 de diciembre, se amplió aún más esta información por parte de Shams, que comentó que dentro de estos 4 destinos existe una separación, de modo que los Suns y los Warriors son destinos aún más preferidos que los Rockets y los Mavericks. Y tras esto pasamos una semana en la que no había grandes novedades hasta el día de Navidad, el 25 de diciembre, cuando Shams publicó que Butler quería ser traspasado antes del cierre de mercado del 6 de febrero. Pero al mismo tiempo nos daba un contexto importante, y es que decía que esta situación no era como cuando Jimmy Butler forzó su salida de los Timberwolves, sino que en esta ocasión Butler iba a seguir siendo profesional y comportándose, digamos, de forma apropiada. Y por último también comentaba que no había ningún tipo de urgencia desde el punto de vista de Miami para cerrar un traspaso. Y un día más tarde, el 26 de diciembre, Miami publicaba su primer comunicado oficial sobre el culebrón de Butler. En este comunicado lo que venían a decir es lo siguiente: no solemos pronunciarnos sobre rumores de traspaso, pero en esta ocasión están habiendo muchísimas distracciones, así que queremos dejar las cosas claras. No vamos a traspasar a Butler. Esta declaración, por un lado, era consecuencia de un hecho bastante evidente desde mi punto de vista, que es que Pat Riley estaba viendo cómo las ofertas recibidas por Jimmy Butler eran a la baja, insuficientes para su gusto, y por lo tanto pensó: si estas son las ofertas por Butler, pues no le traspaso y ya está. Entonces no es tanto que los Heat no quisieran traspasar a Butler, sino que no querían aceptar ninguna de las ofertas a la baja que habían recibido. Y esto, por un lado, fue sorprendente porque Miami acostumbra a ser una franquicia muy discreta y por eso ellos mismos decían: no solemos comentar rumores de traspaso, pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo porque Pat Riley
no acostumbra a chantarse ante nada y tiene sentido que quisiese decir públicamente, aquí mando yo. Pero en cualquier caso, creo que este comunicado le salió bastante rana porque enfadó aún más a Jimmy Butler y contribuyó a escalar aún más el conflicto. Y con esto pasamos a la siguiente fecha destacada, que es el 3 de enero. En esta fecha, Shams desvelaba que Jimmy Butler está dispuesto a jugar donde sea menos en Miami. También aportaba contexto comentando que hubo un punto de inflexión que fracturó por completo la relación entre Miami y Butler, llegando a un punto de no retorno y describiendo pues esto, la relación como irreparable. Entonces, ese punto fue el partido frente a los Pelicans, después del cual parece ser que Miami, no se sabe quién exactamente, pero Pat Riley, Spoelstra, no sé, alguien de Miami le dejó caer a Jimmy Butler que no se estaba esforzando y que estaba evidenciando una falta de compromiso por el equipo. Entonces, teniendo en cuenta el ego de una persona como Jimmy Butler, claramente estos comentarios le sentaron fatal y por eso, según Shams, esto fue la gota que colmó el vaso desde el punto de vista de la paciencia de Jimmy Butler. Y para acabar, Shams también comentaba que no habrá resolución hasta que Butler consiga lo que quiere. Y esto, traducido al español, se llama chantaje o extorsión. Así que con esta información, Jimmy Butler volvía a poner en jaque a la franquicia de los Miami Heat. Pasamos a la siguiente fecha señalada, que es al día siguiente, el 4 de enero, que es el día en el que Miami emitió su segundo comunicado oficial anunciando la suspensión por 7 partidos de Jimmy Butler. Y el motivo por el que llegaron a esta cifra de 7 partidos es porque en ese momento el siguiente partido era en casa frente a los Jazz, en ese partido que acabó en una derrota desastrosa por más de 30 puntos, y después tenían 6 partidos seguidos fuera de casa en los que, evidentemente, Miami quería que Butler estuviese apartado del equipo para evitar más ruido y distracciones. Y bueno, en este comunicado, aparte de anunciar la suspensión, los motivos alegados para esta suspensión era la reiterada conducta en detrimento del equipo por parte de Butler. Y por último, en este comunicado, Miami anunciaba que, dado que Jimmy Butler y su agente les habían hecho una petición de traspaso expresa, por ese motivo están dispuestos a escuchar ofertas de traspaso por Jimmy Butler. Es decir que, donde dije digo, digo digo, porque tan solo 8 días atrás Miami decía que no iba a traspasar a Butler. Y de repente, después, en mi opinión, de que Jimmy Butler les haya forzado la mano, Miami está ahora oficialmente abierto a traspasar a Butler. Y para acabar, la última fecha destacada es el fin de la suspensión de Jimmy Butler, porque lo suyo sería que si Miami realmente quiere traspasar a Butler y quiere evitar más drama, lo suyo sería traspasar a Butler antes de que Butler tenga que volver a competir a los terrenos de juego. Así que el próximo partido en el que potencialmente Jimmy Butler tendría que volver a jugar con Miami sería el 17 de enero en casa en Miami, así que ojo al dato porque podría haber también problemas allá con los aficionados abucheándole y demás. Y por este motivo, lo más normal es que Miami se espabile entre ahora y el 17 de enero para traspasar a Butler. Así que es verdad que no hay garantías de que se vaya a cerrar un traspaso en la próxima semana, pero al mismo tiempo vemos que claramente hay incentivos para hacerlo. Bien, ahora pasamos al siguiente bloque. Hablemos del player option para la temporada 25-26 de Jimmy Butler, que es por un valor de 52 millones de dólares. Este player option es un elemento clave en todas estas negociaciones de traspaso y en definitiva en toda esta saga de Jimmy Butler. Y vamos a explicar el porqué. Sabemos que Jimmy Butler en verano hizo todo lo posible por conseguir esa extensión de contrato con Miami, pero fracasó en el intento. Entonces, a partir de ahí, Butler lo que ha hecho es utilizar este player option para amenazar a Miami diciendo: si no me pagáis la extensión que os pido, rechazaré el player option para convertirme en agente libre y marcharme a cambio de nada a otro equipo, en este caso a los Nets, básicamente porque son el único equipo que está proyectado para tener espacio salarial suficiente para asumir un contrato por el máximo. Y esta amenaza o esta posición negociadora de Jimmy Butler en el pasado hubiese sido muy efectiva, porque antes, ante esta situación, los equipos operaban de esta forma, y es que cuando tenían una superestrella que quería irse, que pedía ser traspasada y que le quedaban pocos años de contrato, o que potencialmente
tenía la opción, como es el caso, de ser agentes libres al final de la temporada, lo que hacían es acceder a sus exigencias porque no querían perder al jugador a cambio de nada. Entonces pensaban, mejor traspasarlo y conseguir cualquier cosa positiva antes que dejar que se marche gratis a otro equipo. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día las cosas han cambiado y Jimmy Butler se enfrenta a dos problemas. El primero de ellos, como decía, es que el único equipo que tiene espacio salarial suficiente o cap space para ofrecerle un contrato por el máximo en verano son los Brooklyn Nets. Y los Nets, a nivel deportivo, no encajan en absoluto con los planes de Butler porque son un equipo en reconstrucción, muy lejos de ser un contender. Así que si Butler le dice a Miami, si no me pagáis, me voy a los Nets, Miami o Pat Riley le dicen, vale, adelante, vete, porque no nos lo creemos. Pero es que además existe un segundo problema que es una nueva realidad con el nuevo CBA, que es que la flexibilidad financiera es más valiosa que nunca. Y esto significa que ante la tesitura de Miami de traspasar a Butler a la baja o malvenderle y perderlo a cambio de nada en agencia libre, es posible que Miami prefiera la segunda opción porque por lo menos consiguen muchísima flexibilidad salarial y con eso se abrirían muchas posibilidades a nivel de incorporaciones, fichajes, etcétera, que podrían reforzar la plantilla y reconfigurar todo el proyecto de la franquicia. Y por este motivo, Miami en las negociaciones, como luego comentaré, lo último que quiere es conseguir malos contratos o contratos muy lucrativos de larga duración. Así que bueno, Butler se enfrenta a estos problemas, pero para Miami la situación tampoco es nada agradable. Porque, claro, para Miami hace unas semanas o hace unos meses, cuando Butler aún se comportaba de forma correcta, el hecho de retener a Butler y tenerlo en plantilla lo que queda de temporada y posiblemente la temporada que viene, se interpretaba como algo positivo, ya que Butler en condiciones normales sigue siendo un jugador muy bueno y que puede aportar muchas cosas positivas a nivel deportivo y de rendimiento en la cancha. Pero claro, teniendo a Butler en esta situación actual de rebeldía, las cosas han cambiado. Y ahora, con las relaciones totalmente rotas entre Miami y Butler, la idea de que se quede en el equipo hasta este verano o incluso una temporada más, se ha convertido en una pesadilla para Miami. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta nueva perspectiva de Miami, Butler puede utilizar esto en su favor. Y ahora potencialmente podría amenazar a los Heat justamente haciendo lo contrario, que sería aceptando ese player option en caso de no ser traspasado. Y la verdad es que no se sabe por dónde va a salir Jimmy Butler, ni ahora ni dentro de unos meses, pero lo cierto es que, como digo, este player option puede ser un arma muy poderosa para Jimmy Butler a la hora de tensar la cuerda y fortalecer su posición negociadora. Así que por eso me parecía muy interesante analizar estas casuísticas y estos escenarios en el caso de que Butler no sea traspasado y pueda aceptar o rechazar este player option. Pasamos ahora a explicar cómo funciona la escala en cuanto a la voluntad de un jugador para ser traspasado, diferenciando entre los distintos verbos que se utilizan por los periodistas cuando hablan de rumores de traspasos, de deseo de traspaso, petición de traspaso, etc. Pues bien, vamos a comentar, aplicándolo al caso de Jimmy Butler, cómo estos matices son relevantes y nos dan información útil para entender el punto en el que nos encontramos. Y quiero aclarar, antes de empezar, que la forma de saber en qué punto estamos es analizando los actos del jugador, porque no podemos meternos en su cabeza ni saber lo que está pensando, así que lo que hacemos es observar lo que ha hecho, lo que ha dicho, y a partir de ahí interpretar en qué punto nos encontramos. Pues bien, tenemos tres etapas principales y dentro de algunas hay algunos matices. La primera etapa es la de deseo de traspaso. En esta etapa, el jugador en cuestión, en este caso Jimmy Butler, considera que estaría mejor en otro equipo y lo que hace es compartir esta información con su círculo íntimo o directamente con su equipo. En este caso, no sabemos quién fue la persona que filtró la primera información a Shams sobre la famosa lista de destinos preferidos de Butler. Pero la cuestión es que da igual, tanto si la información se comparte únicamente al círculo interno o directamente al equipo, la cuestión es que la información se acaba filtrando a Shams casi en todos los casos y Shams tarda 5 minutos en publicar esa información en Twitter. Así que la información acaba siendo pública y por lo tanto el equipo, en este caso Miami, se acaba enterando sí o sí de esta posición del jugador. Y lo importante de esta posición es que el jugador aún no ha pedido ser traspasado. Y esto a veces puede ser
un detalle insignificante, pero a veces puede ser un detalle muy importante. Y luego pondré un ejemplo muy claro en el que se ve la importancia de este matiz. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que quiere el jugador con este deseo de traspaso? Pues lo que quiere es que el equipo conozca su posición y que básicamente entienda que no está comprometido al 100% con los planes del equipo, y de esta forma, trasladando esta información al equipo, el jugador confía en que las probabilidades de que sea traspasado aumenten. Después tenemos la segunda etapa, que es la de petición de traspaso. En este caso, el jugador sí que está pidiendo ser traspasado, pero existe una diferencia frente a la siguiente etapa, de la que hablaremos después, que es que en este caso no existe urgencia para que se produzca el traspaso. Y bien, esta petición de traspaso normalmente suele funcionar mejor en verano por dos motivos. Primero, porque hay más tiempo para negociar ese traspaso, y segundo, porque no hay partidos ni nada entre medio que pueda distraer o que pueda producir drama. Así que en este caso, un jugador pues acaba la temporada regular, a lo mejor su equipo ya está eliminado de playoffs y dice, mira, quiero que me traspaséis en verano, y se va de vacaciones y deja que el equipo se ponga manos a la obra para buscar un traspaso. Un ejemplo claro de esta fase de petición de traspaso sería Damian Lillard. Y aquí vuelvo también al punto anterior para que se entienda por qué importa esta diferenciación entre pedir o no pedir un traspaso. Pues bien, en este caso, Damian Lillard, como todos sabéis, es una leyenda viva de los Blazers y existía un respeto mutuo enorme entre la franquicia y el jugador. Así que los Blazers, que ya habían traspasado a McCollum y que veían que el proyecto liderado por Lillard no iba a ninguna parte, seguramente internamente querían traspasarle, pero no lo podían decir públicamente porque eso hubiera enfurecido a todos los aficionados, que obviamente tienen muchísima admiración y un vínculo muy fuerte con Damian Lillard. Así que lo que hicieron es esperar pacientemente a que fuese Lillard el que diese el paso al frente pidiendo ser traspasado. Y de esta forma los Blazers se liberaron de toda la presión que conlleva traspasar a un jugador franquicia y un jugador icónico, posiblemente el mejor Blazer de toda la historia, porque si es el jugador el que está pidiendo irse, digamos que el equipo ya no queda como el malo de la película. Entonces, teniendo esta luz verde para traspasarlo, digamos que accedieron a esta petición de traspaso y acabaron enviando a Lillard a los Bucks. Pero, volviendo al caso de Jimmy Butler, a veces una simple petición de traspaso no es suficiente para conseguir los objetivos del jugador, que es ser traspasado, y por lo tanto da un paso más allá para aumentar aún más las probabilidades de que se complete el traspaso. Y con eso pasamos a la tercera y última etapa, que es la de exigencia de traspaso. Para diferenciar esta fase de la anterior, básicamente el elemento clave es la urgencia. En una petición de traspaso, como decía, tú lo solicitas, pero tampoco estás metiendo excesivas prisas. En cambio, en una exigencia de traspaso, estás diciendo traspasadme cuanto antes. Y precisamente por este motivo, dado que el jugador está urgiendo a que se le traspase, si se ignoran sus deseos, seguramente haga una de dos cosas para tensar aún más la cuerda. Opción A, que es la menos mala. El jugador posiblemente opte por empezar a comportarse de forma, digamos, inapropiada, ya sea no esforzándose demasiado en los partidos, mostrando una falta de interés por cualquier cosa relacionada con el equipo, siendo una distracción en el vestuario, en fin, generando un clima de incomodidad y de tensión para todo el equipo y por lo tanto haciendo que con el paso del tiempo la situación sea cada vez más insostenible. Y esta sería la situación actual en la que está Jimmy Butler, y también un ejemplo clarísimo de esta conducta, que lo hemos visto que lo ha hecho de forma reiterada, sería James Harden, que es todo un especialista en esto: tensar la cuerda, jugar como el culo y, en definitiva, hacer todo lo posible para forzar su salida de un equipo. Y la otra opción, la opción B, es aún peor, porque básicamente consiste en que el jugador diga: hasta aquí hemos llegado y rompo toda relación con el equipo. Ni me presento a los entrenamientos, no voy a los partidos y desconexión total, si me llamas no te cojo el teléfono. Esta sería un poco la versión Ben Simmons, y de momento no hemos alcanzado este punto, y de hecho Butler, recordemos que está apartado del equipo con esta suspensión, pero no por decisión propia, sino por decisión del club. Y bien, como digo, actualmente nos encontramos en esta fase de exigencia de traspaso con conducta inapropiada de Jimmy Butler. Y a mí me hace gracia porque
ahora hay debate y especulación sobre qué va a suceder si Jimmy Butler no ha sido traspasado cuando finalice su suspensión de 7 partidos. Hay, de hecho, versiones opuestas publicadas por periodistas que están muy conectados, en principio, con Miami. Por un lado tenemos a Ira Winderman, no me quiero equivocar con el nombre, que ha dicho o ha comentado que no se espera que Jimmy Butler juegue ningún otro partido con la camiseta de los Heat. Y por contra tenemos a otro periodista también, como digo, muy conectado, muy metido en todos los asuntos de los Heat, que es Anthony Chiang. Y este periodista ha dicho todo lo contrario, ha dicho que los Heat sí que esperan que Jimmy Butler se reincorpore al equipo si no es traspasado después de esta suspensión de 7 partidos. Pero, en cualquier caso, a mí lo que me hace gracia es la gente que dice, bueno, Jimmy Butler, si no le traspasan, volverá y seguirá jugando con Miami como si nada. Y lo que yo digo ante esto es, ¿estáis locos? O sea, lo que no va a suceder es que un jugador se declare en rebeldía, diga que no está feliz en un equipo que desea jugar donde sea menos en Miami y que básicamente ponga en jaque a toda la franquicia y que después, si no le hacen caso y no le traspasan, vuelva con una sonrisa y haga como si nada. Esto no va a suceder. Si Butler no es traspasado, por lo menos hasta el cierre de mercado la va a liar constantemente y se las va a ingeniar para ser una distracción permanente hasta conseguir forzar su salida. Esto hay que tenerlo claro. Y fingir que no es así me parece que es un acto de autoengaño o de ingenuidad. Dicho esto, pasamos al quinto bloque, que es sobre el mercado actual por Jimmy Butler. Ahora mismo, como digo, la situación es desalentadora para Miami porque están recibiendo ofertas, por así decirlo, muy poco atractivas y Miami está en una posición muy incómoda con todo el drama que se ha generado y así lo comunicó o así lo trasladó el famoso periodista Brian Windhorst, que dijo que la posición negociadora en la que se encuentra Miami no les gusta absolutamente nada, porque Jimmy Butler les ha ganado, yo creo, por lo menos estas recientes batallas, estos recientes pulsos, y los que están en jaque o en una posición más perjudicial creo que son los Heat más que el propio Jimmy Butler. Y basándonos en casos anteriores o en la experiencia en este tipo de situaciones, yo creo que lo que acabará sucediendo es que se acabará produciendo este traspaso de Butler. Así que vamos a examinar cuáles son los posibles destinos o candidatos para ficharlo. Sabemos que tenemos esta famosa lista de 4 equipos que ya comenté en este episodio anterior, que de entre estos 4 equipos considero que los claros favoritos son los Warriors. Entonces, por recapitular, voy a explicar por qué hay que descartar a los Suns, Rockets y Mavericks y también por el camino voy a explicar por qué hay otros equipos que se encuentran en situaciones análogas. Si empezamos por los Suns, sabemos que aquí el monotema es el contrato de Bradley Beal, que es tóxico, que es por muchísimo dinero y de larga duración, y que encima Beal tiene una cláusula antitraspaso, lo cual quiere decir que Beal puede vetar cualquier traspaso, así que no le pueden enviar a cualquier lado. Porque, por ejemplo, si le quisiesen desterrar a un equipo, no sé, como los Jazz, él diría, no, ahí no quiero ir. Por tanto, ya solo esto es un problemón, pero es que encima los Suns no tienen apenas recursos y tienen muchos problemas a nivel de logística financiera para poder completar este traspaso. Y además solo tienen un pick de primera ronda para traspasar. Entonces cuesta mucho de entender o de ver cómo la suma del contrato de Bradley Beal y tan solo un pick de primera ronda sería suficiente para conseguir a Jimmy Butler. A mí sinceramente no me salen las cuentas. Y bueno, en esta situación de quiero y no puedo, también se encontrarían los Bucks, que no sabemos realmente si están interesados, pero da igual porque la cuestión es que están por encima del segundo apron, lo cual significa que no pueden agregar salarios y esto al mismo tiempo significa que no hay forma de fichar a Butler sin incluir a Giannis o Lillard en la operación. Así que también descartados. Luego tenemos a un equipo como los Dallas Mavericks que a priori podrían estar interesados en un jugador como Jimmy Butler, pero el precio que tendrían que pagar, que básicamente sería cargarse casi toda su profundidad de banquillo, no están dispuestos a involucrarse en el traspaso por Jimmy Butler. Y en esta misma situación se encontrarían los Lakers, que si no quieren traspasar a LeBron ni a Davis, que sabemos que no los quieren traspasar, pues tendrían que sacrificar toda su profundidad de banquillo y además muchos de sus jugadores de rotación seguramente no les interesan a Miami. Por lo tanto, pasamos al siguiente equipo que serían los Houston Rockets. Los Rockets son un equipo que están en una posición óptima si quisieran fichar a Jimmy Butler, pero el tema es que no quieren.
Y el motivo por el que no quieren es porque están haciendo una temporada magnífica y no quieren tocar absolutamente nada. Y además de querer dar continuidad a este proyecto joven e ilusionante, seguramente están esperando para quemar sus cartuchos o hacer un all-in por un jugador que encaje mejor en su plantilla que Butler. Posiblemente jugadores como Durant, Booker o Giannis si la temporada acaba mal para los Suns o los Bucks. Y en esta situación también se encuentran equipos como los Magic, los Cavaliers, los Thunder o los Spurs. Y también hay otro componente que afecta al posicionamiento de estos equipos, que es el hecho de que ahora mismo Jimmy Butler se está convirtiendo en un jugador bastante problemático. Así que los equipos que tienen una cultura bastante buena y que tienen un proyecto prometedor, seguramente no quieren arriesgarse a contaminarlo todo con Jimmy Butler, que vete a saber lo que te puede hacer a nivel de la química del equipo si lo fichas y de repente se enfade y te monte otro drama como el que le está montando en estos momentos a Miami. Después tenemos una categoría de equipos que seguramente es la más amplia de todas, que son los equipos que saben que no están a un Jimmy Butler de convertirse en un contender. Y aquí incluimos a equipos que están en reconstrucción, como por ejemplo los Wizards, pero también a equipos mediocres que no son tan malos como los Wizards y que a menudo coinciden con que son equipos que no están acostumbrados o que no desean pagar el impuesto de lujo y por lo tanto meterse en el negocio de Jimmy Butler, que implica pagar mucho dinero en un futuro contrato, pues esto no les hace ninguna gracia. Así que aquí tendríamos a equipos como los Hawks. Y el cuarto equipo de la famosa lista de preferencias de Jimmy Butler serían los Warriors, que ya comenté que son un equipo favorito para fichar a Butler y que considero que lo siguen siendo. Pero el elemento nuevo en estos momentos, con la nueva información y con todo lo que ha sucedido en los últimos días, es que, en mi opinión, se han incorporado dos nuevos candidatos con bastante fuerza en cuanto a opciones realistas de traspaso por Jimmy Butler. Y estos equipos son, en primer lugar, los Kings y en segundo lugar, los que para mí son los grandes favoritos en estos momentos, los Memphis Grizzlies. Y bien, empiezo por los Kings. En este caso, el razonamiento es muy sencillo. Los Kings hace apenas 2 semanas despidieron a su entrenador Mike Brown, al que acababan de renovar este verano y que hace tan solo 1 año y medio fue proclamado mejor entrenador del año de forma unánime. Así que los Kings están en una situación bastante dramática, aunque es cierto que desde que despidieron a Mike Brown han ganado 5 partidos consecutivos, así que tal vez el nivel de desesperación no sea tan alto como hace unos días. Pero bueno, la idea en torno a los Kings es que son un equipo que tienen un dueño que actúa de forma impulsiva y que está acostumbrado a tomar malas decisiones, como por ejemplo traspasar a Haliburton, y que desde este verano ha estado explorando cualquier posibilidad de traspaso para reforzar al equipo. Así que si el mercado se empieza a enfriar y las ofertas que llegan por Butler son bastante bajas, tal vez los Kings se sientan suficientemente desesperados como para ir a por todas a por Jimmy Butler. Y la oferta que podrían hacer los Kings básicamente sería DeMar DeRozan, Kevin Huerter y Trey Lyles. Estos jugadores en total suman 48,2 millones, que es prácticamente lo mismo que cobra Jimmy Butler, que cobra 48,8 millones. Así que esto, junto con algunos picks de primera ronda o swaps o lo que sea, podría ser la mejor oferta que reciban los Heat por Jimmy Butler y potencialmente podría ser suficiente para conseguir su traspaso. Y el otro equipo que, como decía, ha pasado a convertirse en el principal favorito para fichar a Jimmy Butler son los Grizzlies. Básicamente tienen 2 posibles ofertas o paquetes que pueden ofrecerle a Miami. Por un lado, podrían ofrecer a Desmond Bane como el principal contrato en cuanto al valor y en cuanto al salario, junto con Kennard y John Konchar, y por otro lado podrían hacer una oferta un poquito menos atractiva, bueno, bastante menos atractiva, pero desde mi punto de vista mucho más probable, que sería un paquete en torno a Marcus Smart, Brandon Clark y nuevamente Luke Kennard y John Konchar. El motivo por el que digo que me parece más probable este segundo paquete o esta segunda oferta es porque me sorprendería mucho que los Grizzlies traspasen a Desmond Bane, no solamente por ser un jugador talentoso y joven, sino también porque es un perfil de jugador que los Grizzlies necesitan porque no están sobrados de tiradores y especialmente si incorporan a Jimmy Butler, pues un equipo con Ja Morant y Butler, que no son precisamente los mejores triplistas del mundo, necesitarían a un jugador que cumpla esa función de meter triples que a día de hoy sabemos que es
una cosa imprescindible en la NBA moderna, así que creo que los Grizzlies están en una posición bastante buena y tampoco sería necesario que hagan una oferta, digamos, de all-in para conseguir a Butler, teniendo en cuenta lo que comentaba de que el valor de Butler ha bajado considerablemente. Entonces, Marcus Smart es un jugador que lo ficharon con la idea de que fuese, y aparte de estos jugadores tendrían que añadir, y me imagino que estarían dispuestos a hacerlo, algunos picks, ya sea de primera ronda, swaps de segunda ronda o una combinación de ambos, pero en cualquier caso creo que tienen recursos suficientes para poder llegar a un acuerdo con Miami. La pregunta es, ¿por qué los Grizzlies iban a estar motivados para hacer este traspaso? Si, por ejemplo, acabamos de decir que los Rockets, que están teniendo una temporada también muy buena, similar a la de los Grizzlies, pues ¿por qué los Rockets no iban a querer hacer un traspaso y los Grizzlies sí? Pues bien, porque los Grizzlies son un equipo joven, pero también tienen experiencia suficiente para saber que cuando llegan los playoffs necesitas a jugadores diferenciales y jugadores veteranos con experiencia para elevarte al siguiente nivel y conseguir que los Grizzlies realmente sean un contender y una amenaza real en playoffs. Y básicamente digo esto porque la experiencia de los años anteriores de los Grizzlies en los que han entrado en playoffs, así que no estoy hablando de la temporada pasada, que ya sabemos que fue un desastre con el tema de las lesiones, sino en la temporada 22-23 y 21-22. En ambos casos, si os recordáis, los Grizzlies quedaron segundos en la temporada regular, que es una situación muy similar a la que se encuentran actualmente porque sabemos que los favoritos para quedar en primera posición en el oeste son los Thunder, pero tras ellos perfectamente los Grizzlies podían quedarse nuevamente con esa segunda posición. Así que si echamos la vista atrás, hace 2 o 3 años, como digo, vemos que lo que sucedió en esas temporadas fue que en la temporada 21-22 ganaron en primera ronda frente a los Timberwolves, pero cayeron claramente en segunda ronda frente a los Warriors y después en la temporada siguiente, en la 22-23, cayeron en primera ronda contra los Lakers. Así que los fantasmas del pasado de los Grizzlies seguramente les han demostrado o les han hecho aprender la lección en cuanto a que necesitan una segunda espada más fiable en ataque para acompañar a Ja Morant. Y ese jugador posiblemente podría ser Jimmy Butler. Atención, porque justo después de acabar de grabar este episodio salía la siguiente noticia vía Chris Haynes. Jimmy Butler ha informado a los Grizzlies mediante intermediarios de que no quiere que le fichen. Esta noticia es sorprendente, entre comillas, teniendo en cuenta que Butler indicó hace unos pocos días que quería jugar donde fuera menos en Miami. En fin, parece ser que Butler iba de farol. En cualquier caso, esta noticia nos deja 3 grandes conclusiones. La primera es que los Grizzlies son un poquito menos favoritos de lo que lo eran hace 2 o 3 días para fichar a Jimmy Butler. La segunda sería que tampoco debemos descartar al 100% a los Grizzlies de la pelea por Butler porque podrían explorar la misma fórmula que utilizaron los Raptors en su momento para fichar a Kawhi, que sería reajustar la oferta ligeramente a la baja, sabiendo que Butler podría estar únicamente esta temporada de alquiler. Pero a veces la valentía tiene su recompensa, porque recordemos que los Raptors con el fichaje de Kawhi lograron nada menos que ganar el título ese año. Y la última gran conclusión que podemos sacar es que todas las partes implicadas en la saga Jimmy Butler cambian de opinión constantemente. No solamente Jimmy Butler en esta ocasión, sino también Miami cuando emitió su primer comunicado diciendo que no iban a traspasar a Jimmy Butler y 8 días después anunciaron que estaban abiertos a escuchar ofertas por Butler. Así que esta es una situación muy fluida y las cosas pueden cambiar radicalmente de un día para otro. De hecho, no me sorprendería que si Butler ve que sus destinos preferidos, es decir, los Warriors y los Suns, no mueven ficha, opte por recular y levantar este veto a los Grizzlies. Porque después de todo el malestar con Miami, sigo pensando que preferiría jugar en Memphis antes que en Miami. Bien, para acabar, pasamos al último bloque de este episodio que trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Estamos ante la muerte inminente del famoso hit culture? Este es un debate que está encima de la mesa y que en mi opinión hay motivos legítimos para que así sea, porque considero que la posición en la que ha situado Jimmy Butler a la franquicia de los Heat es de un auténtico jaque mate. Y voy a explicar el porqué.
Básicamente, mi razonamiento es que en estos momentos Miami, haga lo que haga, va a erosionar su cultura o, por decirlo de otra forma, va a recibir un golpe reputacional importante, sea cual sea la decisión que acaben tomando. Por un lado, si acaban cediendo ante el chantaje de Jimmy Butler, ante esta exigencia de traspaso, y lo acaban traspasando seguramente por un retorno menos atractivo de lo que la gente o lo que los aficionados de Miami desearían, en este caso Pat Riley quedaría retratado como una figura que ha sido débil, que ha perdido la batalla frente a Jimmy Butler y que, pues, en definitiva, ha dado su brazo a torcer en las negociaciones de traspaso y, por tanto, todo lo que sea perjudicar la reputación de Pat Riley es un eufemismo para decir que se está destrozando la hit culture de Miami. Y en caso contrario, si Miami resiste a las presiones de Butler y no la acaba traspasando porque las ofertas que llegan por Butler no son suficientemente buenas, entonces considero que también corren un serio peligro para que Jimmy Butler siga arrastrando a la franquicia por el fango, haciendo todo lo posible por embarrar la situación al máximo, ya sea mediante declaraciones incendiarias, sacando trapos sucios, etc. Por lo tanto, todo este proceso, aunque solo sean unos días, pueden ser unos días que se hagan muy largos para la franquicia de Miami y que por el camino se vaya manchando el buen nombre de la franquicia. Así que, bueno, en fin, tal vez decir que el hit culture está muerto por completo sea demasiado exagerado, pero sí que considero que a corto plazo y posiblemente durante los próximos años la manera de gestionar esta situación pueda tener consecuencias a nivel reputacional y a nivel de la percepción que tengan el resto de jugadores en relación a la franquicia de Miami. Y para acabar, quiero hacer referencia a un tweet que retuiteé hace unos días que me hizo bastante gracia porque creo que describe perfectamente la situación actual que está viviendo Miami y es bastante irónico, que es este de aquí en el que vemos una camiseta de Jimmy Butler que pone Hit Culture y que está en rebajas, ilustrando esta degradación de la cultura de Miami. Y bueno, aquí concluye este episodio, este análisis extenso de toda la saga de Jimmy Butler y espero que la próxima vez que hable de Jimmy Butler sea para anunciar su traspaso y la resolución de este culebrón. Y en cuanto a vosotros, muchas gracias por estar ahí, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!